Bien, hoy vamos a hablar acerca de la ficha policial o registro. Vamos a dar una definición, así como también cuál es la finalidad y si dicha ficha es legal o no, cuándo entra en la legalidad y cuándo es ilegal. Vamos a ver cuál de las tres fichas o registros son de acceso al público y cuáles no, así como también sus consecuencias. Bien, la Policía Nacional y el Ministerio Público en toda parte del mundo tienen que tener un registro o ficha de las personas que han cometido un ilícito penal. Pero esas informaciones deben ser de manera confidencial y de manera interna. Esas son las dos palabras claves, de manera interna y confidencial. Por ejemplo, cuando un individuo va a solicitar la visa, una solicitud de visa de paseo hacia el exterior, el consulado, el oficial del consulado le dice, bueno, usted no puede viajar por la situación de que usted tiene asuntos pendientes con la justicia. Y es precisamente que la institución policial le ha suministrado esas informaciones al consulado o a la embajada. Ahí es ilegal, porque esas informaciones no pueden ser llevadas o divulgadas a ninguna embajada, a ningún consulado, ni a otra institución. ¿Por qué? Porque esas informaciones son de manera interna y confidencial. Ahora vamos a ver una definición de lo que es la ficha o registro. Podemos decir que es un documento sistemático o un resumen de los antecedentes policiales o registros delictivos de una persona. ¿Cómo se hace? Bueno, de la manera siguiente. Tiene, por ejemplo, cada país tiene su forma. La forma de acá de la República Dominicana es el nombre de la institución, primero, el nombre de la persona que está en falta con la ley, su apodo o su seudónimo, su número de identidad y electoral, su cédula de identidad electoral, así como también el presunto delito por lo cual se le está investigando, entre otros datos. Entonces, a eso es lo que se le llama la ficha policial o registro. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Bueno, que cuando se filtra esa información hacia otra institución o hacia, por ejemplo, hacia la embajada o consulado, como hemos explicado, entonces ahí le crea un perjuicio a la persona y tiene derecho a demandar en justicia ante los tribunales competentes. Ojo, por ejemplo, esa persona fue detenido, llevado al destacamento, del destacamento se le elaboraron su ficha policial y luego se comprobó de que esa no es la persona o que no ha cometido los ilícitos penales y le otorgan lo que es la libertad. Por ejemplo, no fue llevado a una medida de coerción ni tampoco fue juzgado ante el tribunal de fondo, como le llamamos aquí en la República Dominicana. Entonces, para los extranjeros, cuando se le impone una ficha o registro, tiene como consecuencia la no residencia, o sea, que no se le otorgue la residencia o el domicilio en la República Dominicana. O sea, conlleva a la negación de permisos de trabajo o de residencia.
Entonces, cuando un extranjero se le coloca una ficha policial, conlleva a la negación del permiso de trabajo, generalmente, o de residencia. Todo depende de donde nos encontremos. En la República Dominicana, el sistema de fichas o registro está reglamentado por el decreto 122-07, el cual establece que las instituciones del Estado que ejerzan labores de inteligencia tienen que llevar un registro o un control de la persona que han delinquido, de la persona que han cometido un ilícito penal. O sea, que es reglamentado por ese mismo decreto presidencial. Y establece los 3 tipos de fichas o registros. Primero, establece lo que es la ficha permanente. La ficha permanente son los registros penales de una persona basada en sentencia que haya adquirido el carácter definitivo o la autoridad de cosa buscada. Entonces, cuando una persona es sometida a una medida de coerción y posteriormente va a la etapa intermedia, posteriormente va a la etapa del juicio, cuando la sentencia se hace definitiva. ¿Cuándo una sentencia definitiva? Cuando se deja pasar, por ejemplo, si la sentencia se pronunció hoy, transcurre el plazo para apelación y no apelan, ya esa sentencia es definitiva o irrevocablemente juzgada. Entonces el individuo tiene lo que es una ficha permanente, que la solicitud la puede hacer la parte interesada a la Suprema Corte de Justicia o a la Procuraduría General de la República. Entonces, esa ficha tiene acceso al público, por ejemplo, a la persona interesada. Tenemos otro tipo de ficha que es la ficha temporal de investigación delictiva. Es la que realiza la Procuraduría General de la República cuando a un individuo se le somete a una medida de coerción, o ya sea a un auto de apertura a juicio, un auto de no lugar, la suspensión condicional del proceso. Él está en la obligación de informar a la persona interesada, acerca del estatus del proceso penal, Entonces, el Ministerio Público también lleva un registro o ficha de control para esas situaciones. Tenemos también el registro de control o ficha policial. Estos registros están bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, supervisados a su vez por el Ministerio de Interior y Policía y por el Ministerio Público. Y es una ficha que no puedes acceder una persona, o sea, que no es accesible a persona, sino es una ficha que es de manera interna y confidencial. Entonces, nuestra Constitución de la República establece en su artículo 44.4 que el registro o ficha debe imponerse a partir de que se dicte un auto de apertura a juicio al imputado. Pero eso no entra en consonancia, eso no entra en contradicción con el decreto número 122-07. Es decir, a todos los ciudadanos que se le hayan vulnerado esos derechos tienen la obligación de accionar ante la justicia, ante el tribunal competente.
Acuérdense, cuando una ficha entra en la legalidad y cuando una ficha entra en lo que es la ilegalidad, ya que fueron explicados anteriormente. Pues bien, señores, gracias.